Hola a todos. En la clase anterior hicimos un ejercicio donde de repente pues descubrimos dos procesos termodinámicos especiales. Si recordáis, un proceso a volumen constante que se llamaba isocórico y un proceso a presión constante que se llama proceso adiabático. Entonces, ahora en la lección de hoy vamos a ver con más detenimiento estos dos tipos de procesos especiales termodinámicos y aparte otros dos más. De tal manera que vamos a ver cuatro tipos de procesos termodinámicos especiales que se suelen dar con frecuencia en muchas situaciones prácticas de la naturaleza. Vamos a comenzar con el proceso adiabático. Bien, un proceso adiabático, como bien veis aquí, lo leéis despacito, pero yo os lo explico por encima, es aquel donde no hay intercambio de calor con el exterior. O sea, nuestro sistema termodinámico, el que consideremos, no intercambia calor con su entorno. Ni entra ni sale calor. Entonces, si aplicamos la primera ley de la termodinámica a un sistema termodinámico en el cual sufre un proceso de tal manera que no intercambie calor con el entorno, pues la primera ley de la termodinámica quiere decir que si no intercambia calor, pues la variación de la energía interna que se produzca en el sistema es igual al trabajo cambiado de signo. Esto es un proceso adiabático. ¿Qué quiere decir esto? Esto está sacado de la primera ley de la termodinámica, únicamente haciendo Q igual a cero. Si Q es igual a cero, pues incremento de U, variación de la energía interna, es igual a cero menos trabajo, es decir, menos trabajo. Esto, ¿cómo se interpreta esta adaptación de la primera ley de la termodinámica a un proceso adiabático? Pues quiere decir que cuando un sistema, por ejemplo, se expande adiabáticamente, se expande, entonces realiza un trabajo positivo. Entonces el incremento de la energía interna sale negativo, como bien veis aquí, lo cual quiere decir que su energía interna disminuye. Y a la viceversa, si un sistema se comprime adiabáticamente, al comprimirse, pues ya sabéis que es el entorno el que hace trabajo, efecto de trabajo contra nuestro sistema. Por tanto, el trabajo en este caso, si el sistema se comprime, debido a un trabajo externo que realiza, repito, el entorno contra nuestro sistema, pues recordar que el trabajo era negativo en ese caso. Y según esta expresión, si el trabajo es negativo más el negativo este, aquí sale un positivo. O sea que el incremento de energía interna es positivo. En resumen, cuando un sistema se expande adiabáticamente, es decir, no intercambia calor, pero se expande contra su entorno, disminuye su energía interna. Y cuando un sistema se comprime de forma adiabática, sin intercambiar calor con el exterior, repito, cuando se comprime el sistema, dicho sistema aumenta su energía interna. En muchos sistemas, como por ejemplo en los gases ideales, como vamos a ver más adelante, este aumento de energía interna suele ir acompañado con un aumento de su temperatura, de la temperatura del sistema. Y a la viceversa, una disminución en su energía interna suele ir acompañado con una disminución de temperatura. Esto ocurre en muchos sistemas de la naturaleza y siempre ocurrirá, como veremos, en los llamados gases ideales. ¿Cómo se puede materializar un proceso adiabático? Es decir, un proceso donde nuestro sistema no intercambie calor con su entorno, ni ceda ni absorba calor. Bueno, pues una forma es, por ejemplo, rodeando el sistema con un material térmicamente aislante. Como ya hablamos, imaginaros el agua caliente, el ejemplo que os di el otro día del agua caliente que introducíamos dentro de un termo. Pues eso es una forma de evitar que el flujo de calor que contiene esa agua caliente pues pueda ser cedido a el aire que lo rodea, porque tenemos una pared térmica aislante, que es la de nuestro termo, que evita que el calor del agua fluya hacia el entorno, que en este caso sería el aire que rodea al termo. Otra forma de realizar
este proceso adiabático es realizando el proceso termodinámico en el sistema con mucha rapidez. De tal manera que al realizarse el proceso termodinámico con una gran velocidad, pues no haya tiempo de esta forma para que haya un flujo de calor apreciable del entorno hacia nuestro sistema o de nuestro sistema al entorno. Por ejemplo, fijaros aquí, os muestra un ejemplo de este papel bastante interesante, que es cuando salta el corcho de una botella de champán. ¿Qué ocurre? Que los gases que estaban a presión, presurizados dentro de la botella, cuando sale el corcho, se expanden con mucha rapidez. Se expanden con tal rapidez esos gases que no da tiempo a que intercambien calor suficiente con el entorno que los rodea, es decir, con el aire que los rodea. ¿Y qué ocurre? Que entonces, conforme esos gases vamos a considerar nuestro sistema termodinámico, esos gases, mientras se están expandiendo, están realizando un trabajo contra el aire que los rodea. Están realizando un trabajo. Como no, apenas hay intercambio de calor, porque se realiza el proceso muy rápido, pues mientras se expanden realizan trabajo, y ese trabajo es una forma de energía. ¿A costa de qué se realiza ese trabajo? Pues a costa de disminuir su energía interna, la energía interna de estos gases que se expanden. Y eso, en muchos sistemas, una disminución de la energía interna del sistema, en muchos sistemas, como en este caso de los gases, implica también una disminución en su temperatura. Y entonces los gases se enfrían en este ejemplo, y al enfriarse se provoca que el vapor de agua que contienen esos gases que se expanden, ese vapor de agua se condensa y se forma una nube en miniatura. Un ejemplo de proceso adiabático que se da en la naturaleza es en estas circunstancias que os voy a explicar. Por ejemplo, imaginaros en una zona continental que tenemos una zona montañosa y llega con vientos procedentes del Atlántico, llega aquí a la base de estas montañas, llega pues una masa de aire caliente que viene cargada de vapor de agua, procedente del vapor de agua que se habría alimentado esa masa de aire en el océano donde proviene. Bueno, pues esta masa de aire, empujada por los vientos, de repente alcanza pues la base de estas montañas y empieza a ascender pues de una forma más o menos rápida. Y entonces, mientras se produce la ascensión por estas montañas, va ascendiendo en altura, va alcanzando zonas de la atmósfera de menor densidad, de menor presión, y por tanto esta masa de aire caliente se va expandiendo. La masa de aire caliente se expande y como va ascendiendo de una forma más o menos rápido, esa expansión es adiabática, porque mientras se expande realiza un trabajo contra el aire que le rodea, cada vez menos denso, y debido a que se realiza de forma más o menos rápida, podemos considerar que no hay intercambio, no realiza intercambio de calor con el aire que lo rodea. Entonces, si realiza un trabajo de expansión mientras asciende rápidamente contra su entorno, esta masa de aire, y lo hace rápido y no hay intercambio de calor con su entorno, pues entonces este trabajo de expansión lo tiene que realizar a costa de ¿qué? De disminuir su energía interna. Como estamos hablando de gases contenidos dentro de esta masa de aire, muchos gases que se aproximan más o menos al modelo de gas ideal, esta disminución de la energía interna que se produce dentro de este sistema termodinámico lleva consigo una disminución de la temperatura del sistema, de la masa de aire. Y esa disminución de temperatura, como esta masa de aire estaba cargada de vapor de agua, entonces al enfriarse esta masa de aire, al enfriarse rápidamente, pues el vapor de agua que contiene se condensa en pequeñas gotitas, en principio. Y esas pequeñas gotitas es precisamente las nubes que se forman, las nubes que se van formando mientras esta masa de aire caliente asciende. Se van formando nubes que no son más que gotitas de vapor de agua que se van condensando, y nuestra apreciación visual es la visualización de nubes que se forman en
las partes altas de esta cordillera de montañas. Bueno, pues aquí tenéis una explicación física de por qué si vivís en una zona continental, alejados del mar, y un día de verano soleado, pues de repente, pues que se forme de la nada, aparentemente de la nada, nubes en lo alto de las montañas, sobre todo a últimas horas de la tarde. Pues aquí ya tenéis la explicación, una de las posibles explicaciones físicas que justifican el fenómeno este de aparición de nubes en un día soleado alrededor en las partes más elevadas de las montañas que os rodeen. Todo es debido a un proceso adiabático como el que os he comentado. Otro proceso de especial interés es el proceso isocórico, que ya lo vimos en un ejercicio de la lección anterior. Procesos isocóricos son aquellos que se efectúan pues, a volumen constante. Entonces, si el volumen de un sistema termodinámico es constante, ya sabéis que entonces no efectúa trabajo contra su entorno. Es decir, que en la fórmula de la primera ley de la termodinámica, el trabajo se hace cero y entonces Q es igual a incremento de U o incremento de U es igual a Q. Es decir, ¿cómo interpretamos esto? Pues que toda la energía que agregamos como calor, pues permanece dentro del sistema y se invierte única y exclusivamente ese calor externo en incrementar su energía interna. O al revés, si el sistema cede calor sin realizar el trabajo a su entorno, pues se realiza esa transferencia de calor al entorno a costa únicamente de disminuir su energía interna. Y un ejemplo de proceso isocórico, pues por ejemplo cuando calentamos un gas que está encerrado dentro de un recipiente, que mantiene su volumen constante. Es un proceso isocórico claro. Bueno, muy bien. Otro tipo de proceso especial es el proceso isobárico. El proceso isobárico es un proceso que se efectúa a presión constante, que también lo vimos en el ejercicio realizado en la anterior clase. El proceso isobárico se efectúa a presión constante. En este caso, pues ninguna de las tres cantidades de nuestra fórmula de la primera ley de la termodinámica, ninguna de las tres cantidades, ni el calor, ni el incremento de U, ni el trabajo se hacen cero. Por lo tanto, intervienen las tres formas de energía en un proceso isobárico, que se realiza a presión constante. Y recordar también que si esa presión constante, el trabajo, que tenía una fórmula que era una integral de presión por diferencial de V, la integral de presión por diferencial de V, pues esa fórmula se simplifica quedando de esta manera. Trabajo realizado en un proceso isobárico para cambiar el volumen de nuestro sistema de un volumen V1 a un volumen V2, pues viene dado por un trabajo igual a presión, que es constante, por volumen final menos volumen inicial. Esta es otra característica importante a efectos de ejercicios, como ya sabéis. Un ejemplo de un proceso isobárico que se realiza a presión constante, pues como dice aquí, casi todos los procesos de cocción son isobáricos. Pues la presión del aire aquí, por ejemplo, tenemos calentando en una estufa, en una cocina, tenemos calentando pues agua, por ejemplo, sin estar tapada al aire. Por tanto, el aire se encuentra a la presión del aire, que la consideramos constante. O el horno, o calentar esto dentro de un horno de microondas, que dice aquí también. Bueno, pues se mantiene prácticamente constante la presión mientras se calienta el agua, por ejemplo aquí. Mientras se calienta el agua, estamos transmitiendo calor del entorno al agua, el agua lo absorbe y como se mantiene a presión constante, pues se realizará un trabajo, que en este caso es un trabajo de expansión, dilatación y de ebullición en su caso, y un incremento de su temperatura interna, que es incremento de U. Es decir, que un proceso isobárico se realiza a presión constante, como en este ejemplo, está al aire libre y está sometido a la presión atmosférica, que es constante, pues ni el calor, ni el aumento o disminución de energía interna, ni el trabajo que efectúa el sistema,
ninguno de los tres intervinientes energéticos, ninguno de los tres se hace cero. Y por último, los procesos isotérmicos, como bien indica el nombre, es todo proceso donde lo que se mantiene aquí constante es la temperatura. Es un proceso donde se realiza siempre a temperatura que se mantiene siempre constante durante todo el proceso termodinámico. En este tipo de procesos, al igual que en el anterior, al igual que en el proceso isobárico, tanto el calor como la variación de energía interna como el trabajo que realiza el sistema, ninguno de los tres componentes energéticos, al igual que en el isobárico, ninguno de los tres componentes energéticos se hace cero. ¿Y cómo se materializa un proceso isotérmico? Pues todo lo contrario al isobárico. En el isobárico, recordar que se realiza el proceso sin cesión o absorción de calor por parte del sistema. ¿Y cómo se materializaba? Una forma de materializarse, pues realizándose muy rápido el proceso, para que no haya mucho tiempo para transferir calor o absorberlo, ¿no? En este caso, en un proceso isotérmico podemos materializarlo, es decir, que se haga a temperatura constante, se puede materializar ¿cómo? Pues con todo lo contrario, realizando el proceso muy lentamente. El proceso termodinámico, en el cual nuestro sistema cambia de un estado a otro, ¿verdad? Mediante intercambio de los tres elementos de energía. Bueno, pues que ese proceso termodinámico se realice de una forma muy lenta. ¿Para qué? Pues para que se mantenga en cada instante el equilibrio térmico de nuestro sistema con el entorno. Se haga muy despacito para que siempre la temperatura de nuestro sistema se mantenga idéntica o más o menos idéntica a la temperatura del entorno. Entonces, no va, como se mantiene el equilibrio térmico por hacerse con mucha lentitud el proceso, pues el proceso se dice que es isotérmico. Bien, aquí nos repite algo que ya fui adelantando también. Algunos sistemas, en algunos casos especiales, como en los gases ideales, la energía interna, os adelanté, la energía interna depende solamente de la temperatura. En general, la energía interna de un sistema, ya os dije al principio de estas lecciones, en general depende de presión, volumen, temperatura y también la masa de esa sustancia. Todas esas variables inciden en qué tanta energía interna tiene un sistema. Sin embargo, en ciertos tipos de sistemas, como los gases ideales, la variación de la energía interna tiene mucho que ver con la variación de la temperatura, nada más. No tiene que ver ni con la presión ni con el volumen. Por tanto, si por ejemplo un gas ideal, si consideramos un gas ideal en el cual realizamos un proceso isotérmico sobre él, ese proceso isotérmico, como se hace a temperatura constante y como es un gas ideal, esa temperatura, si se mantiene constante durante el proceso, influye en que también la energía interna se mantenga constante, no se altere, porque la energía interna en un gas ideal va a depender solamente de la temperatura. Si esta no se altera, tampoco se altera su energía interna. O sea que la variación de energía interna es cero en un proceso isotérmico si fuera un gas ideal. Repito, esto solamente ocurre en algunos sistemas, como los gases ideales, porque en general ya os he adelantado de que en general la variación de energía interna de un sistema tiene que ver con la variación de su presión, la variación de su volumen, la variación de su temperatura y también la cantidad de materia que tenga ese sistema. Pues ahora a continuación vamos a ver una interpretación gráfica de los 4 procesos distintos especiales que hemos estudiado: el proceso isobárico, el proceso isotérmico y el proceso adiabático. Para ello vamos a que nuestro sistema es un gas ideal y una cantidad constante de este gas ideal. Bueno, pues este gas ideal vamos a interpretar gráficamente
cómo sería la gráfica de cada uno de los procesos termodinámicos que hemos estudiado, adaptados para esta masa constante de gas ideal que vamos a considerar nuestro sistema termodinámico. Vamos a suponer que nuestra masa de gas ideal está en el punto A, en una gráfica presión-volumen, claro. Vamos a suponer que está en el punto A. Y por ese punto A va a pasar una curva tipo hiperbólica, de este tipo, y esa curva es una curva isotérmica. ¿Qué quiere decir que es una curva isotérmica? Por cada punto del plano cartesiano PV va a pasar una única curva, que es una curva isotérmica. Quiere decir que si la trayectoria que sigue nuestro gas ideal parte del punto A, y sigue una trayectoria durante el proceso termodinámico, sigue una trayectoria a lo largo de esta curva, que pasa por el punto A, sigue una trayectoria por la curva, por la curva isotérmica, y llega, por ejemplo, al punto final 4, al estado final 4, quiere decir que nuestro gas ideal ha realizado un proceso isotérmico a temperatura constante por seguir su trayectoria. En la gráfica PV, su trayectoria sigue perfectamente una curva isotérmica. Y dependiendo de la curva isotérmica que sea, aquí tiene una familia de curvas que son todas isotérmicas, lo cual quiere decir que en cada curva corresponde a una temperatura determinada. Por tanto, si nuestro gas ideal, inicia en el punto A y sigue la trayectoria de esta curva hasta el punto 4, quiere decir que ha realizado el proceso termodinámico que lo ha llevado del punto A al punto 4 a temperatura constante, o sea, ha sido un proceso isotérmico. Y dependiendo de la curva por la cual se mueva, si siga la trayectoria, dependiendo de la curva, pues va a estar a una u otra temperatura. Es decir, que cada una de estas familias de curvas, que son infinitas, por supuesto, aquí se representan solo unas pocas, cada una de estas curvas representa una temperatura constante. Una temperatura constante. Y esa temperatura, entre más alejadas estén las curvas de los ejes PV, más alejadas están, pues representan curvas de temperaturas más elevadas. Y entre más cerca estén esas curvas de los ejes P y V, esas curvas representan curvas de temperatura de menores temperaturas. Bueno, pues ya tenemos clarito que una curva de este tipo, donde nuestro gas ideal pasa de un estado a un estado 4 final, siguiendo la trayectoria de una curva isotérmica, realiza un proceso isotérmico a una temperatura constante, que vendrá dada por la curva que representa esa temperatura. Bien, vamos ahora a imaginar que nuestro gas ideal, pues vamos a cambiarlo de estado mediante un proceso termodinámico de intercambios de energías, que todos los intercambios de energía en cada proceso termodinámico, recordad que vienen regulados por nuestra primera ley de la termodinámica. Bien, pues vamos a suponer que ahora nuestro gas ideal sigue esta trayectoria que veis aquí, esta trayectoria horizontal, del punto A al punto 3. De hecho, ya hemos visto el ejercicio de la clase anterior, teníamos este tipo de proceso. Nuestro sistema, mediante intercambios de energía, de calor, trabajo y variación de su energía interna, regulados por la primera ley de la termodinámica, supongamos que pasa del estado A, que tiene una presión determinada y un volumen determinado, al estado 3, con su presión y volumen determinado. Bien, y ha sido una trayectoria horizontal en el plano PV. Esta trayectoria horizontal, ¿qué tiene de particular? Pues que durante todo el proceso de cambio de estado de nuestro sistema, de nuestro gas ideal, para pasar de A3, siempre lo ha hecho a presión constante, que en este caso es PA. Lo ha hecho a presión constante, con lo cual el proceso termodinámico que ha tenido lugar en nuestro gas ideal para pasar del estado A al estado 3 ha sido un proceso a presión constante. Es un proceso isobárico. Y como veis en este ejemplo, también podemos adivinar que hemos pasado, que por el punto A pasaría una curva única de temperaturas, por el punto P pasaría otra curva de temperaturas, y ya veis que la curva que pasa por el punto 3, la curva de temperaturas, la curva isotérmica se llama, que pasa por el punto 3 está más alejada de los ejes, lo cual quiere decir que pasamos de el punto A está en una curva de menor temperatura
al punto 3 que está por la cual pasa una curva de mayor temperatura. O sea que también podemos ver que adivinar dentro de una gráfica PV, podemos adivinar que si pasamos de una zona más cerquita a uno de los ejes a una zona más lejana, podemos adivinar que la temperatura aumenta. Bueno, pero en este caso, en este proceso que pasamos del punto A al punto 3, es isobárico. Se mantiene la presión constante, que vale peso A, y por alejarnos de los ejes P y V, nos vamos a otra curva isotérmica, y es decir, que nuestra temperatura también aumenta. Pero el que sea un proceso isobárico es debido únicamente a que se mantiene durante todo el cambio la presión constante, aunque la temperatura estamos viendo que esté subiendo también, de A a 3. Muy bien, pues una gráfica paralela, un tramo paralelo al eje V, quiere decir un proceso isobárico a presión constante. Ahora, esto es un tramo horizontal. Ahora vamos a ver un tramo vertical. Es decir, que nuestro gas ideal vamos a suponer que también parte del punto A que veis aquí, y realiza un proceso termodinámico mediante intercambio de las tres energías de siempre, regulado por la primera ley de la termodinámica, y realiza un cambio de estado del punto A al punto 2. Pasa del punto A, que está a una presión PA, y verticalmente realiza esta trayectoria hasta el punto 2, con una presión menor. Pero aquí se mantiene constante ¿qué? ¿Qué variable se mantiene constante en este proceso del punto A al punto 2? Es una trayectoria vertical, ¿verdad? ¿Qué variable se mantiene constante? Pues el volumen. El volumen se mantiene constante. Nuestro gas ideal ha disminuido su presión. Como vemos aquí, pasa de una curva isotérmica a otra de menor temperatura, por tanto también ha disminuido su temperatura, pero su volumen ha permanecido constante e igual a VA, por ser una trayectoria vertical. Mantiene el volumen constante. Por tanto, el proceso termodinámico que realiza el gas ideal para pasar del estado A al estado 2 es un proceso a volumen constante. Es un proceso isocórico. Es decir, que todo tramo vertical, toda trayectoria vertical implica un proceso isocórico a volumen constante. Observar gráficamente una trayectoria diabática pues no es algo muy sencillo porque no tiene una característica gráfica clara como la tiene un isobárico, como la tiene un isocórico o isotérmico. Un isobárico es una recta horizontal, un isocórico es una recta vertical, una trayectoria vertical, y un isotérmico sirve una curva que es tipo hiperbólica. Pero un proceso diabático lo podemos comparar precisamente con una curva isotérmica. ¿Cómo? Pues si se realiza un proceso adiabático, la curva va a ser una curva también, pero no va a ser una curva isotérmica. Sin embargo, tiene una característica, que toda curva adiabática, por ejemplo esta que se inicia en A y termina en U, esta curva adiabática está siempre más empinada que la curva isoterma que pasa por el mismo punto A. Por punto A pasa esta curva que va de A a 4, ¿se dan cuenta? Bueno, pues la curva adiabática, que va desde el punto A hasta el punto 1, pues está más empinada que la curva isotérmica que pasa también por el punto A. En general dijimos que la energía interna U depende de la presión, del volumen y de la temperatura de ese sistema. Sin embargo, en un gas ideal, su energía interna va a depender única y exclusivamente de la temperatura. A mayor temperatura, mayor energía interna, y a menor temperatura, menor energía interna. Es decir, en un gas ideal, la energía interna solo depende de la temperatura, no depende para nada ni de la presión ni del volumen. Por tanto, si un gas ideal lleva a cabo un proceso isotérmico, lleva a cabo un proceso de cambio de estado que mantenga su temperatura constante, todo el calor Q que entre en el sistema deberá salir como trabajo efectuado por el sistema. ¿Por qué?
porque si el proceso es isotérmico, recordar que no hay variación de temperatura, por tanto tampoco hay variación en su energía interna y por tanto, según la primera ley de la termodinámica, el calor es igual al trabajo. Quiere decir que todo el calor que le suministremos a ese gas ideal, si el proceso se realiza a temperatura constante, isotérmico, todo ese calor va a salir como trabajo efectuado por el sistema. No se va a invertir una parte de ese calor en incrementar su energía interna siempre y cuando consideremos que el proceso tiene las condiciones adecuadas para realizarse siempre a temperatura constante. Entonces todo el calor que le entra a ese gas ideal, si el proceso es isotérmico, todo ese calor deberá salir en forma de trabajo efectuado por el sistema. O sea, tiene un 100% de eficiencia ese sistema termodinámico si es un gas ideal y si el proceso se hiciera de forma isotérmica. Bueno, por tanto ya sabéis, para ejercicios que podáis hacer de este tipo, que si en los ejercicios o el sistema termodinámico que os den se considera que es un gas ideal, pues una primera característica de este gas ideal, que lo tengáis en cuenta, es que si el proceso que realiza en ese ejercicio, el gas ideal, es un proceso isotérmico, tener en cuenta que eso equivale a que la temperatura se mantiene constante, obviamente, y además por ser gas ideal, tampoco varía su energía interna. Entonces todo el calor se invierte en trabajo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, también para los ejercicios debéis acordaros de la fórmula de la ley de los gases ideales, que era esta de aquí. Os la recuerdo. Todo gas ideal cumple esta relación, las tres constantes de estado: presión, volumen y temperatura, que es presión por volumen igual al número de moles por la constante de Boltzmann por la temperatura. Normalmente en los ejercicios, como ya os dije en otra lección, os recomiendo que la presión la paséis a unidades pascales y el volumen lo paséis a metros cúbicos, para que de esa forma la constante de Boltzmann que utilicéis es 8.314 julio sobre mol sobre grado Kelvin. 8.314 es la constante de Boltzmann, esta R que veis aquí, que se utiliza cuando estamos utilizando la presión en unidades pascales y el volumen en metros cúbicos. Esa sería la constante de Boltzmann. Repito, 8.314 julio sobre mol sobre grado Kelvin. Esa constante se usa, ese valor, siempre y cuando usemos en esta fórmula la presión, repito, en pascales y el volumen en metros cúbicos. Y por último, la T, pues es la temperatura en grados Kelvin. Entonces, muy importante para esta fórmula, que suele equivocarse mucho los estudiantes cuando la practican en ejercicios, donde suelen equivocarse es en el tema de las unidades. Entonces ya lo resumo de nuevo, aunque sea repetitivo: presión en pascales, volumen en metros cúbicos, N, número de moles, R, 8.314 y la temperatura en grados Kelvin. Pues muy bien, pues hemos terminado la lección de hoy. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.